Bien. Justo lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? En el Tahuantinsuyo existía una forma. Y la forma de religión era que eran politeístas que adoraban a muchos dioses, pero tenían una característica esos dioses. ¿Alguien sabe qué significa la palabra panteísmo? ¿Alguien tiene noción qué cosa es el panteísta? ¿Sabe? ¿Se acuerda o no tiene idea? Bien, el panteísmo es lo siguiente. El panteísmo es creer que todo lo que nos rodea es Dios, la naturaleza, los animales, el hombre, ¿ok? Todo es Dios, ¿ok? Para el panteísta, un pajarito, o sea, la presencia de Dios está impregnada, por decirlo de esta forma, en los seres de la naturaleza, ¿ok? Y los incas consideraban a eso. Es por eso cuando veían al sol, era el Inti. Veían la tierra, la Pachamama. Entonces, de esa forma pues ellos consideraban el panteísmo como un ente religioso. Ya que, como ya había descrito en este punto, ya en este caso, los hombres que vivíamos prácticamente en la tierra eran guiados a través de los oráculos, ¿no? Los dioses siempre se comunicaban con los oráculos. Ellos no creían en un Dios sumamente supremo, sino que tenían una cosmovisión de un Dios genérico. Ya para ellos no existía el demonio, no existía el pecado, no existía el infierno o el paraíso. Ellos no tenían una noción de eso. Y por último, pues si no había pecado, no había demonio, no había infierno, pues la vida era continua. ¿Ok? Estos prospectos, esto de aquí, recién se introdujo con la religión occidental católica después de lo que es la invasión en el Tahuantinsuyo. Con la llegada de los españoles, esto recién se introdujo en el imperio, en el Perú, en el imperio de los incas. ¿Ok? Listo. Luego de esta situación tenemos las ceremonias religiosas, pues estaban relacionadas con las faenas agrícolas, sobre todo. ¿Ok? Lo celebraban el Inca, la nobleza y el pueblo. Todos celebraban las festividades en cuanto a lo que son las cosechas. ¿Y qué se requería para poder trabajar en esas ceremonias oficiales? Pues las ricas ofrendas y los sacrificios humanos. ¿Ok? También se hacían sacrificios humanos. Las más conocidas fueron el Capac Raimi, ¿ya? El Capac Raimi, donde se realizaba la ceremonia del guaricho, del guarichico. Y tenemos el Inti Raimi, que es creo que la fiesta que más ustedes conocen, ¿no? Que es donde en este caso se celebraba, donde se conmemoraba, ¿no? La ocasión de guardar la cosecha, ¿no? Gracias al sol, pues se tiene una cosecha productiva y se guardaba eso para tiempos muy difíciles como tiempos de hambruna, ¿ok? Aunque se sabe que dentro del Imperio Inca nunca hubo una anomalía como esa. En cuanto a las expresiones culturales, lo que ellos pudieron haber construido, pues tenemos algunas muy importantes. La música, ¿ok? La música. Aquel que me responde esta pregunta que voy a hacer, yo hoy no toma práctica, porque hoy hay práctica. Escucha bien, hoy hay práctica. Entonces, aquel que me responde esta pregunta va a ser innecesario que tome la práctica. Y si van a participar, prendan su cámara, porque no me van a responder por responder. A ver, para que levanten la mano, porque el que levanta la mano primero responde. La música se introdujo dentro del Imperio Inca y dentro de las culturas preincaicas casi poco o mucho se habla de la música. Pero hubo una civilización, una cultura, ya hubo una cultura, una civilización que por primera vez introdujo la música dentro del Perú. Lo digo por primera vez porque esa civilización, esa cultura logró algo inédito que después los incas empezaron a utilizar. ¿Alguien sabe qué cultura o qué civilización estamos hablando? Levanten la mano para hablar, por favor. Tienen 7 segundos. No puedo regalar mucho tiempo, porque después van a googlear y no sean vivos. Mira, por ejemplo, Ángelo ya está googleando ya, se cree vivo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasados los 7 segundos es que ya está googleando ya. Por ejemplo, mira Menacho, está bien concentrado Menacho. Está googleando. A ver, Candela, te escucho. Sebastián Candela, creo que levantaste la manito, creo que te lajeaste, no sé. ¿La cultura mochi? No, ya no vale para. Profesor, Dime, te escucho, Daniela. la cultura caral, ¿Cuál, Daniela? caral, Muy bien, señorita Daniela. La cultura o la gran civilización Caral. Muy bien, Daniela. Bien, hoy día no vas a tomar práctica, Daniela. Hoy estás ready, Daniela, tú. Muy bien, vamos a colocarte aquí. Listo. Es la civilización de los Caral, jóvenes. La civilización de Caral fue la primera. Y ahora la pregunta, pues lo que les dije, pues Caral existió antes de Chavín, ¿sí o no? es la más antigua. Es la más antigua que existió en el Perú. Entonces, al ser la más antigua,
fue la que se encontró inclusive cerca de 36 artilugios, flautas, traversas, hechas de hueso de venado, de guanaco, ¿ya? Y se encontró esos artilugios. Ahora, dentro del imperio de los incas también vemos eso. Y la música fue utilizada en aquellos tiempos en Caral, ¿ya? Para poder hacer una connotación también del aspecto religioso. ¿Ok? Se consideraba, inclusive, ellos tenían las notas musicales que hoy ya se utilizan, como el do, re, fa, sol y la, aunque faltan algunas aquí también, ¿no? En algunas cosas, la música acompaña las actividades del hombre, porque cada vez que se iban a trabajar la tierra, la música siempre acompañaba, ¿no? Es igual que tú, cuando vas a limpiar tu casa, pones la música y empiezas a trabajar, y te gusta trabajar con música, ¿no? O estudias con música, o trabajas, o limpias tu cuarto con música. Los incas trabajaban la tierra con música, porque la música era parte del imperio de los incas, era bonito trabajar así, es bonito trabajar de esa forma, ¿no? Entonces, pues los instrumentos que ellos tenían, pues era más de viento, no habían guitarritas en aquellos años, hijos, no habían guitarritas todavía, solamente habían antras, zampoñas, quenas, pincuyos, ¿ya? Y una de percusión que era el huancartinja. Prácticamente eran música como tamborcitos y flauta, nada más, ¿ok? Ellos todavía no conocieron los instrumentos de cuerda, todavía no, para ellos no estaba esa connotación. Luego de esto, vamos a pasar un poco rápido porque el tiempo se nos va, ¿ya? Luego de eso tenemos también el aspecto importantísimo, un ratito por favor, acá, la danza. Ellos también bailaban, no eran pues, no se puede decir que los incas eran aburridos, también bailaban, también tenían sus festividades, también se gozaba la vida en el imperio de los incas, también tenían sus dancitas. Y las mujeres pues, que eran educadas en esto, también estaban ahí, ¿no? Prestas para poder ver esa situación. De carácter mágico, religioso, ancestral, danzas ceremoniales, ya también había danzas de guerra, también habían danzas agrícolas, también habían danzas amorosas. No sé si has visto algunos pajaritos, no sé si te gusta ver la naturaleza. Cuando hay una especie de animalito, o no me acuerdo bien qué ave, que le baila a su parejita antes de poder, pues, aparearse, ¿no? Inclusive los incas también, para poder cortejar a una mujer, pues una dancita, un bailecito, pues no costaba mal, ¿no? No quedaba mal. También había danzas para la tierra, ¿no? Para que la Pachamama nos ayude, y también había danzas para la guerra, que era prácticamente un aspecto más rudo, por decirlo así. Luego de eso tenemos la cerámica. No era muy avanzada, ya que la cerámica más avanzada se conoció como chica, ¿no? Los huacos retratos y cosas por el estilo. En este punto, pues sabemos que la orfebrería era una parte más que todo de cantidad que de calidad. Más o menos tenemos como características principales el vaso quero, que es esto de aquí, ¿ya? El vaso quero. Y pues estos jarrones que también eran en forma de aribalo, ¿ya? Con cántaros grandes, las cuales pues ahí se ponían líquidos o en algunos casos se ponían licores también, ¿no? Para poder celebrar ciertas festividades. Su cerámica no era muy avanzada ni muy estratificada como otras culturas pre-incas que sí se dedicaban de lleno al trabajo de la cerámica, ¿no? Luego de eso también nosotros tenemos el aspecto importante que es la orfebrería. Y aquí es un aspecto muy relevante. ¿Por qué, hijo? Porque la orfebrería los incas lo aprendieron, mira acá y anota, los incas lo aprendieron de los chimús. ¿Ya? La cultura chimú era la más rica en orfebrería. Ya no sé si en primeros años, me imagino que en primer año de secundaria te habrán enseñado esto, ¿no? De la magnificencia de los chimús a la hora de trabajar las máscaras, a la hora de trabajar la orfebrería, a la hora de trabajar el metal. Eran únicos. Y en este caso, los incas aprendieron mucho, ya aprendieron mucho de los chimús. Utilizaron bastante la aleación de la plata, el cobre y el oro, ¿no? Que eran utilizados para los adornos en los templos. Bien, luego de esto, luego de que los chimús enseñaron esta situación importante, también hablábamos de la textilería, cosa muy relevante, muy importante. Si nosotros vemos aquí, pues hacer este tipo de bordados no es nada sencillo. Hoy es sencillo, ¿no? Pero en aquellos años, pues trabajarlo con el material, que la materia prima que ellos tenían, era muy relevante. Importancia religiosa, tuvieron diseños geométricos, ¿ok? Prenda de excelencia era el unco o el poncho, eran camisas sin mangas, de telares muy privilegiados, ¿ya? Y tuvieron diversas clases de prendas de acuerdo a la calidad, ya que los incas sí perfeccionaron bastante lo que es la textilería, ya que utilizaban mucho los colores, la geometría, utilizaban los aspectos muy relevantes, y para el zapa inca, pues la tela tenía que ser una tela única, ¿ya? Una tela única. Nadie podía vestir como el zapa inca. Y por último, para terminar, también tenían calendario, pues hijos, ya también tenían calendario. No pensamos que los incas que no tenían una fecha, un horario, un lugar, un mes. No, los incas también tenían su calendario. Y para esto, nosotros empezamos con el mes de enero, en Año Nuevo, ¿no? Nosotros empezamos un año. En enero, febrero, marzo, abril, y en diciembre terminamos. Para el inca no.
Para el Imperio Inca, los años empezaban en el mes de diciembre, ¿ok? Ahí empezaba el año y terminaba en el mes de noviembre, ¿ok? Ahí empezaban los años para el Imperio Inca. Y cada mes tenía algo interesante. Por ejemplo, y con esto ya terminamos. En esta situación, tenemos el Capac Rami en diciembre. Ya habían festividades, los incas eran bien alegres, ya tenían fiestas. En este caso tenemos el Capac Raimi. El Capac Raimi ya era la Pascua del Sol y se llevaba a cabo en el Huarichico. Luego en enero tenemos el Camay. Se hacían penitencias y ayunos, aspecto religioso. En febrero tenemos el Hantum Pocoy, mes de las flores, de los sacrificios con oro y plata en abundancia. Recordemos que en el Incario pues eso sobraba, ¿no? En marzo tenemos el Pachaycucuy, perdón. Pachacucuy. Mucha lluvia, sacrificio de animales, no nos olvidemos. En abril tenemos, en este caso, el Araihuaquis, maduración de papas y de maíz. En el mes de mayo ya tenemos el Hantuncuski, mes de la cosecha y almacenan alimentos. En junio tenemos el Aucay Cusqui, que era mes de la gran fiesta del Inti Raymi y adoración al dios Sol, al Inti. Luego en julio ya tenemos el Chaguarhuarquis, por decirlo así, mes de reparto de tierras y se separaban terrenos. Recuerda que la tierra era repartida para todos, o sea, no es que se quedaba con uno, ¿no? La tierra siempre se repartía. En agosto tenemos los Yapaquis, que era la mes de la siembra. En septiembre tenemos el Coya Raimi, fiesta de la Coya, situada en la expulsión de los malos espíritus y las enfermedades. En octubre tenemos el Guamaraimi, fiesta de invocar a las lluvias, una festividad, una fiestita por ahí. Y en el mes de noviembre, que era el último mes del año para ellos, el Ayamarca, fiesta de los difuntos para rendir culto a los muertos. ¿Ok? No te olvides de ese calendario que fue muy importante para los incas, ya que de una u otra forma determinaban su sintonía, en cuanto a la religiosidad y el aspecto más relevante en sus creencias. Cada mes ellos celebraban ciertas festividades y de esa forma pues los hacía un imperio bien desarrollado para su tiempo. Bien, hoy hemos visto un poco de cómo ellos vivían, de qué forma ellos se educaban, en qué ellos creían literalmente y de qué forma ellos manifestaban, ¿no?, su vida continua dentro del imperio de los incas. ¿Ok? Bien, jóvenes, hasta aquí pues prácticamente ha sido el tema del desarrollo cultural y del sistema religioso dentro del imperio inca.